Muy buenas noches, mi nombre es Gilberto Cabrera Rodríguez. Esta es mi tarea de la materia de electrónica de la semana 3. Eh, bien, la carrera que estoy cursando es la de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y la unidad es la unidad 2, variables eléctricas. Bien, eh, como podrán notar estoy un poco nervioso. La verdad es que esto de los videos no es mi fuerte, pero trataré de hacer lo mejor posible. Bien, basé mi tarea en notas en un cuaderno, ya que no he tenido oportunidad de pasarlas a un documento electrónico y mucho menos realizar una presentación un poco más elaborada, pero trataré de explicarlo lo mejor posible. Bien, en esta tercera tarea nos plantean un problema eh, y dice así: Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. Bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bien, para entender la relación entre ambos, primero es necesario comprender ambos conceptos. Bueno, empecemos por la tensión eléctrica o diferencia de potencial, y es el flujo o continuidad de electrones que circulan a través de un conductor por unidad de tiempo. Por otro lado, el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Bueno, dicho de otra forma, es la energía que necesitamos para mover un electrón de un punto a otro. Vamos a el ejemplo. Para entender mejor la relación entre ambos, lo podríamos ejemplificar eh, como si se tratase de dos tinacos de agua, uno que está más elevado y uno que está por debajo. Entonces, cuando se abre el tinaco de arriba, pasa el agua hacia el de abajo, llenándolo con la cantidad que tenemos arriba. Entonces, la relación viene cuando el tinaco superior transfiere agua al tinaco inferior, llenándolo o pasando parte de su contenido al tinaco que estaba vacío. En electrónica podríamos decir que es la transferencia de cargas de un cuerpo con carga positiva a un cuerpo con carga negativa. La diferencia entre cargas se denomina diferencia de potencial. Entonces, pues básicamente es la transferencia de cargas entre un cuerpo cargado y un cuerpo que tiene poca o nada de carga. Entonces, esa transferencia es el potencial de cargas, el diferencial de cargas, perdón. Bueno, la segunda pregunta nos dice así: ¿para qué nos sirve la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, para saber cómo nos sirve, primero comprendamos su definición. Vale. La intensidad de la corriente es la carga eléctrica que pasa a través de una sección del conductor de una unidad de tiempo. Entonces, nos sirve para cuantificar el número de cargas que circulan por unidad de tiempo. Para tal fin se utiliza una magnitud denominada intensidad de corriente y es representada por la letra I latina mayúscula. Es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor en un tiempo determinado, es decir, nos permite medir la cantidad de amperios que circulan por un circuito eléctrico. Bueno, como ejemplo podríamos saber qué carga tiene una pila o, o se me fue el nombre, una batería de carro, o incluso saber qué carga circula, qué corriente circula entre los cuartos de nuestra casa. La intensidad eléctrica se puede medir bajo dos conceptos básicos, el que es la baja tensión o la alta tensión. La baja tensión comprende in intensidades menores o iguales a 220 volts, lo que gasta, no sé, una televisión, una videocasetera, una computadora, un foco. Son cantidades mínimas que no superan esta cantidad, de hecho no superan ni siquiera los 120 volts. Sin embargo, las altas tensiones son cargas inimaginables, vaya, son cargas que superan los
33.000 volts, o cargas mayores que son utilizadas principalmente en plantas eléctricas, en transformadores, en la industria para la maquinaria. Son intensidades muy grandes, son magnitudes muy grandes que permiten la funcionalidad o la operación de de maquinaria muy grande. Bueno, y por último vamos a la última pregunta. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta debemos comprender cómo funciona la corriente eléctrica. ¿Y cómo funciona? Bueno, la corriente eléctrica es el movimiento o paso de electricidad a lo largo de un circuito eléctrico, desde el generador de electricidad hasta el aparato, donde se va a utilizar, que en muchos casos es conocido como receptor. Esta carga, este movimiento de electricidad se lleva mediante conductores. Bien, para que se origine la corriente eléctrica es necesario que en el generador se produzca una electricidad motriz que lleve a cabo una diferencia de potencial entre los terminales o polos del generador. A esta diferencia de potenciales se le llama tensión o voltaje y se mide en voltios, representado por la letra V mayúscula. La cantidad de electricidad que pasa por un conductor en un segundo se llama intensidad de la corriente y se mide en amperios, representada por la letra A mayúscula. Y por último, la dificultad que ofrece el conductor al paso de una corriente eléctrica se llama resistencia eléctrica y se mide en ohmios, representado por la letra griega omega. Bien, estos conceptos se relacionan mediante la ley de Ohm, que nos dice: la intensidad es directamente proporcional a la tensión o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, pero ¿qué nos dice esto? Bueno, en otras palabras, la intensidad crece cuando aumenta la tensión y disminuye cuando crece la resistencia. Bien, aquí tengo un pequeño rectángulo que es pues básicamente es la ley de Ohms representado en un gráfico. Se los voy a mostrar.